La línea de llegada está cerca y el corredor aumenta su velocidad. Las piernas se adaptan al ritmo, la respiración se agita, el corazón late más fuerte y la piel empieza a cubrirse de sudor. ¿Cómo aparece de pronto esta sustancia? ¿Y para qué sirve exactamente? Hay varios factores que pueden disparar la sudoración: las comidas picantes, la ansiedad y los estados febriles. El ejercicio es quizá la situación más común. En este caso, la sudoración es una respuesta al movimiento que se origina en el interior de las células. Al aumentar la velocidad, los músculos hacen mayor esfuerzo e incrementan su demanda de energía. Un proceso llamado respiración celular consume glucosa y oxígeno para formar trifosfato de adenosina, la principal fuente de energía de la célula. Gran parte de esto ocurre en estructuras llamadas mitocondrias. Cuanto más esfuerzo realicemos, tanto más trabajarán las mitocondrias para proveer al cuerpo de energía. Pero este trabajo tiene su costo. Cuando las células descomponen el TFA, liberan calor. Ese calor estimula los sensores de temperatura en todo el cuerpo. Esos receptores captan el exceso de calor generado por las células musculares y envían esa información al hipotálamo, que regula la temperatura corporal. El hipotálamo responde enviando señales a través del sistema nervioso parasimpático a las glándulas sudoríparas. Estas glándulas están por todo el cuerpo, pero se concentran especialmente en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la cabeza. Cuando una de estas glándulas recibe la señal, el líquido que rodea las células en su base contiene gran cantidad de sodio y cloruro. Las células empujan esos iones hacia el tubo hueco que va por dentro de la glándula sudorípara. Como el agua es más salina dentro del tubo que fuera de él, ingresa al tubo por ósmosis. Cuando la llamada secreción primaria se acumula en la base, la presión la empuja y la hace circular por la parte larga y recta del conducto. Antes de filtrarse por la piel, las células que revisten el tubo intentarán absorber la mayor cantidad de sal posible para que el proceso pueda continuar. El agua del sudor absorbe la energía del calor corporal y se evapora al llegar a la superficie. Eso a su vez baja nuestra temperatura. Este proceso, el enfriamiento por evaporación, fue una gran adaptación para nuestros ancestros. Este efecto no solo es útil para el ejercicio, también transpiramos en muchas otras situaciones. Ingerir comidas picantes causa abundante sudoración en el rostro. Eso ocurre porque los condimentos picantes inducen la misma respuesta neuronal en el cerebro que activa los receptores de temperatura, los cuales suelen responder a mayor calor. La sudoración también es la respuesta a una amenaza en un contexto de estrés, como una cita romántica o una entrevista laboral. Esto sucede porque la adrenalina estimula la actividad muscular y expande los vasos sanguíneos. Dos respuestas que aumentan la temperatura y provocan sudoración. También transpiramos cuando nos enfermamos. La fiebre nos hace transpirar porque las infecciones estimulan el hipotálamo para aumentar la actividad muscular, que a su vez libera más energía en forma de calor. Esto aumenta la temperatura corporal, mecanismo que protege el cuerpo de la invasión de agentes infecciosos. Igual que cuando corremos, sudar nos ayuda a liberar calor. Cuando la fiebre bajó o cuando ganamos la carrera, los receptores del cuerpo captan el descenso de temperatura y el hipotálamo ordena detener la sudoración. En algunos casos, como después de correr, el hipotálamo también le ordena al cuerpo reponer el agua que fue eliminada por sudor. Por eso, cuando hacemos un esfuerzo para alcanzar un objetivo, debemos entender la sudoración como nuestro propio regulador que nos permitirá ir por nuevas metas. ¿Alguna vez sientes como si no supieras suficiente sobre tu cuerpo? Suscríbete a este canal para aprender de todo, desde la calvicie o el crecimiento muscular hasta ¿por qué nos sale pelo en lugares tan diferentes? Mantente conectado y curioso.